llegado a las Navidades. Se ve por plena luz pues en la ciudad y pues por las calles esta semana, y todavía tenemos algunos de los folletos. Los chicos de Texas pues se repartieron unos entre 4 y 5 mil folletos. Por la calle quedan algunos todavía ahí, que animamos a todos que llevéis algunos para repartir a amigos. Los historiadores dicen que Jesús nació entre el año 4 a 6 antes de Cristo, más de 2000 años. ¿Alguna vez has pensado por qué nació Jesús en ese tiempo de historia? ¿Alguna vez te has preguntado qué genial habría sido para estar vivo cuando Jesús estuvo en la tierra? Hay tantas veces que vemos, sobre todo los episodios del Chosen, del escogido, pues wow, cuánto me hubiera gustado estar ahí vivo, pues, y así, ¿no? Muchas veces tenemos tantas preguntas porque Jesús no vino antes. ¿Por qué la humanidad no pudo beneficiarse por tantos siglos de su encarnación y muerte y resurrección? Quizás justo después, poco después de la caída. ¿Por qué se permitieron 4000 años de oscuridad, mientras que el mundo se hundía cada vez más en ignorancia y pecado? ¿Lo has pensado alguna vez? Me temo que somos muy buenos, sobre todo yo, en cuestionar quizás el momento, la soberanía y la sabiduría de Dios. Preguntamos por qué hay tanta maldad y sufrimiento en el mundo. Preguntamos por qué se ha demorado tanto tiempo los grandes descubrimientos de la ciencia y de la medicina, como de penicilina, la insulina, avances de la cirugía, de que se hubieran descubierto antes de cuántos miles de personas sus vidas se podrían haber salvado. Quizás somos como un poco como el cantante Sting, que en una de sus canciones expresó unas palabras muy angustiadas cuando dije: todo este tiempo el río fluyó sin fin como una lágrima silenciosa. Todo este tiempo el río fluyó. Padre, si Jesús existe, ¿por qué nunca vivió aquí? Que igual si nosotros fuéramos por decidir, Jesús habría nacido en una ciudad grande, importante, quizás como Roma o Atenas, pero sabemos que no fue así, sino que nació en una pequeña aldea de Belén. Y si fuéramos nosotros para decidir, pues habrías nacido en un hotel de 5 estrellas, un palacio, pero nació en un pesebre. Pues si tenemos estas inquietudes y preguntas de por qué vino, cuándo vino, por qué nació, cuándo nació, pues quizás podemos encontrar la respuesta en este texto de Gálatas. Quizás nunca pensamos, no sé si cuántos sermones hemos oído de Navidad acerca del libro de Gálatas, ¿no? Y viene de los evangelios, Mateo, Lucas y así. Pues aquí en este texto, pues sí vamos a descubrir una pista de esta gran pregunta: ¿por qué Jesús en esa fecha exacta hace más de 2000 años? Todos sabemos por qué nació, que nació para destruir las obras del diablo, para morir por nuestros pecados en la cruz. Pero nos ayuda a entender cuándo nació. Cuándo nació. Así que vamos a leer, vamos a empezar con capítulo 4 y luego versículo 1. Luego el texto que sí vamos a hablar en esta mañana es de 4 a 7. Palabras de Pablo: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones
el Espíritu de su Hijo, el cual clamamos Abba, Padre. Y así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. En ese Magna Carta de Gálatas, Pablo está hablando de muchos temas sobre la justificación por fe, sobre la libertad, sobre la esclavitud. En ese contexto de capítulo 4 está hablando acerca del rol de la ley en llevarnos al Padre como tutor, hablando acerca de la adopción, de la herencia que recibimos en Cristo Jesús. Y aquí lo que me encanta esas palabras al principio de versículo 4, cuando escribió, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No sé si lo hemos contemplado alguna vez, esas palabras, en el cumplimiento del tiempo. Me encanta lo que dicen otras versiones de la Biblia que arrojan luz sobre este tema. Algunos dicen, en el momento previsto. Cuando se cumplió el tiempo, la plenitud del tiempo, el tiempo señalado, el tiempo establecido, el momento oportuno, el momento cumbre. Todo eso nos ayuda a entender un poco más que estaba exactamente planeado. Un texto paralelo en Efesios 1, 9 y 10 nos dicen, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Otra vez, este sentido, en el momento exacto planeado por Dios. Así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Podemos confiar que Dios estableció el tiempo exacto, el año, el mes, el día y la hora y el lugar. En ese tiempo, en Belén de Israel, hace más de 2000 años. Los historiadores y teólogos nos dicen que hay es interesante entender, creemos que Dios así lo planificó, pero que Dios ya desde siglos antes, el tiempo estaba ya planeando. Sabemos que Él tuvo un plan universal para el nacimiento de Jesús, que antes de la fundación del universo dice que el Cordero fue inmolado, que el plan de siempre, pues, de Jesús vendría. Pero Dios estaba ya preparando el mundo para este gran evento del nacimiento de Jesús. En primer lugar, los historiadores dicen de que lo llaman la paz romana. El imperio romano era vasto en aquel tiempo, muy poderoso, lo sabemos, el gran ejército, y ya existía una cierta paz que los historiadores reconocen como casi en ninguna otra época de la historia había existido una plena paz por todo el mundo en ese tiempo. Una paz romana que permitió, pues, tranquilidad, permitió la paz que la gente se podía viajar. Y los romanos habían construido, sabemos, un gran sistema de comunicación y de carreteras, lo que facilitaba el intercambio de ideas, de comercio. Sabemos que existen algunas de esas carreteras aquí en España, hemos visto algunos. Y que muchas de las grandes autovías que pasan por Europa no nos sorprende saber de que están construidos por encima de estas carreteras romanas, que eran muy duraderas y pues bien hechas y así por todo el Imperio Romano, y así el comercio se podía pasar como nunca había antes. Y ya con eso, pues, el comercio, pues el transporte del evangelio también se pudo hacer mucho más fácil. Otra razón otra cosa que Dios había preparado era la gran extensión de la cultura y idioma griego. Latín también, pero más el griego. Sabemos que Alejandro Magno había conquistado todo el mundo conocido en el año 333 a.C. Había puesto pues su cultura y el idioma griego por encima de todos los pueblos conquistados. Y hasta
siglos después, en la época del nacimiento de Jesús, el griego, a pesar que el latín era el idioma oficial de Roma, del imperio, pero el griego era como la lengua franca. Quizás hoy en día sería como, me atrevo a decir, quizás como el inglés. Aunque dicen que el mandarín pues ya va a tomar su lugar en el futuro, no sé. Pero bueno, por lo menos lo dice Bill Gates, pero bueno. Pero el griego era la lengua franca. No nos sorprende que Dios escogió y dirigió a los autores del Nuevo Testamento a escribir sus cartas en griego y no en latín, no en hebreo, no en arameo, sino en griego, porque facilitaba la transmisión, el envío de las cartas que las otras personas, las iglesias, se podrían leer así. La existencia de la cultura y el idioma griego. Otra razón, porque el Evangelio realmente, pues, que arraigó y se expandió rápidamente. También dicen que en aquel tiempo había un hambriento religioso y moral. El gran imperio romano había empezado su decline. La sociedad en general buscaba algo para satisfacerles. Hasta los segmentos de la población más viles estaban ya buscando, estaban hartos de la caída moral y toda la porquería de que vivían y creían y así, y querían salir. Había un hambre para salir, para buscar la verdad, la felicidad verdadera. También dicen los historiadores que había un gran sentido de incertidumbre, que a pesar de esta paz que existía, pero era como la calma antes de la tempestad. La gente estaba inquieta, pensaban que algo iba a querer, que estamos en paz, pero luego en poco tiempo va a venir algo muy mal. Existía esta incertidumbre. Ese sentimiento de algo iba mal. Y dentro de la historia nos dice que dentro de unas pocas historias, pues los romanos saquearon Jerusalén, todo Israel, y pues lo devastaron totalmente. Y por último, había tantas profecías hechas acerca de la venida de Jesús, más de 300, algunos dicen 400 profecías de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Los judíos que fieles estaban esperando la llegada de Mesías, creían que estaban esperando ansiosamente para la venida de Jesucristo, para el Mesías que llegaría. También los judíos, sabemos que vivían muchos dispersados por casi todo el Imperio Romano, y que se habían establecido sinagogas en casi todas las ciudades de importancia, que luego sería algo utilizado por Dios, porque donde iba Pablo y los otros apóstoles casi siempre para empezar a predicar el Evangelio, en las sinagogas. Y luego muchos se convirtieron y los judíos mesiánicos pues sirvieron como testigos para sus ciudades. Entonces, eso es otra cosa de que fue utilizado por Dios para avanzar el Evangelio de esta forma. Así vemos que Jesús vino en el momento justo en el plan de Dios, cuando el mundo estaba perfectamente preparado para la obra de Dios. Así que podemos concluir con certeza en este periodo exacto que había llegado para la venida de Jesús. En el resto del versículo 4 leemos que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No sé si hemos contemplado pensando en esas palabras y el significado. Quizás no tanto bajo la ley, pues sabemos que Jesús vino, nació, tuvo que obedecer a la ley, cumplir la ley, y lo hizo en perfección, no pecó y así. Pero, ¿qué quiere decir esto? Nacido de una mujer. Creo que implica que Jesús tenía otra naturaleza de la cual recibido por una mujer. Que si Jesús fuera solo un hombre, entonces qué falta de sentido tendría esa declaración de Pablo diciendo nacido de una mujer. ¿Por qué fue el plan así, venir al mundo de esta manera? Que Dios el Padre podría haber mandado a Jesús en otra manera, quizás en otra edad o de alguna forma. Nos sorprendería, por ejemplo, si alguien nos dijéramos, pues en el siglo XV
Llegó Cervantes al mundo, nacido en Alcalá de Henares, nacido de una mujer. Pues sí, claro, nacido de una mujer, qué tonto eres, ¿no? Sí, claro, todos nacemos de una mujer, que nadie existe así. Pero el texto aquí nos dice de que había otras maneras que el Salvador se podría haber venido al mundo y que había algo muy especial en la manera de que Jesús nació. También es una referencia velada de que nacería Jesús de una virgen, como está en una de las profecías. Porque Pablo nunca dice en otra parte que Jesús nació de un hombre. El término más general, mujer, indica que Cristo nació como un verdadero hombre. Pablo no nos dice que Cristo nació de hombre y mujer, sino de solo de mujer. Y que él tiene la virgen en mente es evidente. En Génesis 3:15 nos recordamos de la promesa de que Dios dijo de que el Mesías sería la semilla o descendiente de la mujer que vencería al serpiente, a Satanás. Y aquí Pablo refiere a esa promesa. También dice que Jesús nació bajo la ley. Como miembro de la raza humana, Jesús estuvo sujeto a la ley de Dios y tenía que obedecerla. Tomó su lugar bajo la ley para que cumpliera el propósito importante para aquellos que también estaban bajo la ley, tú y yo. Se hizo sujeto a la ley para que se hiciese uno de los hombres y así asegurar su redención. Jesús era Dios y tiene el poder y los recursos para redimirnos. Debido a que Jesús es un hombre, tiene el derecho y la capacidad de redimirnos. Vino a comprarnos del mercado de esclavos. No sé si hayas estado alguna vez en Estados Unidos o aquí o donde sea, donde ha visto el lugar exacto donde vendían los esclavos. Es algo muy triste. Me acuerdo, esto he visto en diferentes lugares en Estados Unidos, en Brasil, una vez, para ti, en la ciudad donde vendían, ¿no? Es algo muy triste ver las celdas donde estaban sujetos bajo garras y luego el lugar donde vendían. Pero hay que entender que sí, pero mucho más nosotros también siendo esclavos al pecado, esclavos a rudimentos del mundo, que Jesús vino para comprar, para rescatarnos, para redimirnos de esto. El famoso John Newton, el hombre que escribió el himno más popular quizás en la historia, Gracia Sublime, sabía cómo recordar esto. Él era hijo único. Su madre murió cuando él solo tenía 7 años. Se hizo marinero, se hizo a la mar a los 11 años. A medida que crecía, se convirtió en el capitán del barco de esclavos y participó activamente en la horrible degradación e humanidad del comercio de esclavos. Pero cuando tenía 23 años, cuando su barco estaba en peligro inminente de hundirse frente a las costas de Terranova, clamó a Dios por misericordia y la encontró. Nunca olvidó lo asombroso que era que Dios lo hubiera recibido, tan malo como era. Y para mantenerlo fresco en su memoria, pegó en la pared sobre la repisa de la chimenea las palabras de Deuteronomio 15:15. Y te acordarás que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Si mantenemos fresco en nuestra mente lo que antes fuimos y de lo que ahora somos en Cristo, haremos bien. Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de los hijos. Qué grandes palabras que vemos aquí, de recibir la adopción de hijos. ¿Sería suficiente, diríamos, de que Jesús nos comprara en el mercado de esclavos que para darnos la libertad? Pero ahí no para. Ahí no deja su misericordia y su amor. Somos elevados al lugar de hijos e hijas de Dios por su adopción. Sin duda, eso Pablo tenía en mente la costumbre romana de la adopción, de que es algo realmente muy tierno, muy entrañable, de que los hijos adoptivos llegaban a ser
a tener todos los derechos de los hijos naturales. Y Pablo, sin embargo, o sea, sin duda, tiene eso en su mente, de ese gran acto de adopción, de ser hijos recibidos, clamados con el título de hijos, de ser hijos de Dios. Yo me acuerdo, me contó mi padre fue adoptado, y, y su madre, pues siempre, para animarle, para recordarle de que era tan especial, le dijo muchas veces que, bueno, la mayoría de los padres solamente pues reciben a los niños que les vienen por naturaleza, por nacimiento, pero a ti te escogimos. Y sin duda, pues claro, tuvo su efecto en sentir muy especial de que él había sido escogido, que había sido adoptado. Las palabras de Jesús que dijo en Juan 15, que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y por eso que vais y seáis mis discípulos. ¿Sí? Gracias a Dios por su gran obra de adopción. En cierto sentido, eso es una bendición totalmente innecesaria que Dios ha dado en el curso de la salvación y una demostración de su verdadero y profundo amor por nosotros. Podemos imaginar que alguien nos ha ayudado, salvado a alguien, pero sin llegar a convertirlo en parte de la familia. Pero eso no, esto es lo que Dios hizo por nosotros. Sería una cosa, como dije antes, que alguien nos diera la libertad, que alguien nos comprara la libertad, salir de la celda de los esclavos y ahora estamos pues libres, pero es aún más, libres para ser ya adoptados en una familia nueva, de ser hijos adoptados por Dios. Y Pablo a continuación dijo, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no es esclavo, sino hijo, y si su hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí pues hemos oído y sabemos lo que ha significado esas palabras en arameo, desde papá, daddy, papá. O sea, de tiernos, algo de estar tan cerca de él que podemos. Y no dice susurrar el nombre, no dice gritar, clamar, Abba, Padre. Esas grandes palabras que tenemos aquí para nosotros. Como cualquier despacho oficial de un gobierno, pues está muy protegido, pues mucho control y para entrar es muy difícil. Pues el despacho oval de la Casa Blanca de Estados Unidos es una de esas áreas más protegidos en los Estados Unidos. Y para entrar, pues se puede imaginar, hay que pasar por numerosos controles, niveles de seguridad, igual, y pues, y con cita previa, claro, y todo eso. Ningún visitante puede entrar en el despacho oval sin todo ese protocolo. Sin embargo, durante la administración de Kennedy, John F. Kennedy, los fotógrafos a veces capturaron una escena pues encantadora y muy distinta, muy rara. Muchas veces sentados los grandes hombres de Kennedy alrededor y en el escritorio con trajes grises, los miembros de su gabinete planeando decisiones importantes, el crisis misil de Cuba, otras cosas. Pero mientras tanto, en medio de esas reuniones, pues entraba y corría por los pasillos un niño de 2 años, corriendo, y los agentes no le paraban, estaban entrando y saliendo y así, y pues entraba sin tocar la puerta al despacho oval y se fue volando, cayendo a regazo del gran presidente de Estados Unidos. ¿Cómo se atreve este niño para hacer esto? Sabemos que no era cualquier niño, era el mismo hijo, John, del presidente, que pudo hacer eso. ¿Por qué? Porque era su hijo. Tenía ese privilegio de entrar y salir, tenía acceso. Nos dice eso, pues, que porque tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, que tenemos acceso confiadamente con de nuevo de entregarnos al trono de hallar gracia en el trono de misericordia.
Y este es el mensaje de la Navidad, que Cristo vino, se hizo carne, puso su tienda, lo que quiere decir, entre nosotros y vivió entre nosotros. Y Juan nos dice que todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Me encanta lo que eso dice, por lo cual clamamos Abba Padre, el Espíritu de su Hijo, así. Nos recuerda las palabras también de Pablo en Romanos. Muchos dicen que el mejor comentario de Gálatas es Romanos y el mejor comentario de Romanos es Gálatas, se complementan. Que Pablo dijo en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Muchas tantas veces la gente, bueno, cuéntame, ¿cómo es que sabes? ¿Cómo es que sabes que Jesús te ha redimido, que eres hijo de Dios? ¿Cómo lo puedes demostrar? Pues yo sé, porque su Espíritu vive en mí. Y su Espíritu, con mayúscula E, comunica a mi Espíritu de que soy de Él y que he sido adoptado. Y gracias a Dios que Él manda su Espíritu no a nuestra cabeza, normalmente no sirve de mucho, sino que se lo manda a nuestro corazón, la sede de la voluntad de nuestro ser. Todo por medio de Jesucristo. Nuestra liberación de la esclavitud, la condición, nuestra condición de hijos, el Espíritu de Jesús en nuestros corazones y nuestra condición de herederos son todos los derechos de nacimiento que nos han dado. Vemos aquí la obra del Dios triuno, Dios el Padre, mandando a su Hijo, mandando a su Espíritu por medio de su Hijo a nosotros. Escogí este texto esta mañana para que nos acordáramos de la gran soberanía de Dios en cuanto a preparar el mundo para la venida de su Hijo. Vimos cómo la sociedad y cultura estaban maduras para la venida de Jesús, como Dios había preparado, la gente había preparado el mundo de comunicación, el sistema de transportes, que así luego, dentro de pocas décadas, pues que el Evangelio se habría extendido pues por todo el mundo conocido, que no se podría haber sucedido en otra época antes. Así Dios preparó el mundo para la primera venida de su Hijo. Y eso es un texto que nos recuerda que Jesús era totalmente hombre y Dios al mismo tiempo. Como hombre tenía que cumplir la ley y obedecerla. Como estuvo sin pecado, pudo ofrecerse en nuestro lugar para redimirnos del pecado y de la muerte. Y no solamente recibir perdón, sino como hijos adoptados podemos clamar Abba Padre. El gran autor C.S. Lewis lo dijo profundamente, pero tan sencillo, que el mensaje de Navidad es así. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hechos hijos de Dios. Se pregunta ahora en esos días, del siglo XXI, si Dios está en una manera parecida preparando el mundo para la segunda venida de Jesús. Muchos piensan que sí. Yo creo que puede ser que Jesús volverá dentro de nuestras vidas. Que algún año de estos, la Navidad que celebramos en diciembre será la última que celebramos aquí en la tierra. Puede ser, no sabemos. Alguien hace poco leí de que alguien había escrito un libro llamado 33 maneras que Dios está preparando el mundo para la segunda venida de Jesucristo. Wow, 33 maneras. Solamente vamos a mirar rápidamente unas 10, que yo sí creo que puede ser así. Yo sí creo que Dios está así preparando el mundo para la segunda venida. Número 1, en primer lugar, el crisis político mundial. Solamente hay que ver las noticias, leer los titulares de que estamos, quizás algunos dicen que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Tenemos la situación, las guerras en Ucrania, Gaza, Siria, la inquietud que está por tantos lugares, así. La decepción religiosa.
el crecimiento de las sectas falsas, el crecimiento de la iglesia de satanismo y tantas herejías, hasta dentro de la iglesia, de que tantas que están predicando evangelios falsos, evangelios medio humanísticos y así. Hambre como nunca en tantos lugares del mundo. Pestilencias, enfermedades. Dicen que está por venir otra epidemia que va a ser al COVID como si fuera nada. Creo que el año que viene dicen que vendrá. Ojalá no, pero bueno. Pero dicen que sí. Terremotos, huracanes, diluvios. Siempre había, pero parece que hay más. No me sorprende de que está dentro de los planes que Dios está preparando el mundo. Está todo, se encuentra todo el tema del calentamiento global, que podría ser también. Señales en los cielos. Cada vez más cosas raras, ¿no? ¿Alguien ha visto las noticias últimamente de esos drones que están volando por encima de New Jersey? Hasta algunos del tamaño de un autobús, así. No sé si. Y un comentarista dijo, yo no sé qué quieren ahí, porque si aterrizan solamente te van a tener impuestos altos. Así, pero bueno, no sé, están por ahí. Pero cosas raras, ¿no? Y el índice de crecimiento de ovnis y esas cosas raras que está cada vez más alto, parece. Persecución de creyentes, cada vez más. Cosas que no llegamos a saberlo porque normalmente no está en las noticias. Y así. Pero dicen de que se han martirizado más creyentes en este último siglo que en los previos 20 siglos del cristianismo. Más han muerto por la causa de Cristo en este último siglo. Y parece que cada vez más anarquía, cada vez más agenda, se dice woke en español, ¿sabéis lo que es? Parece que cada vez más y mi país que el peor de todos, no sé, con todo respeto, yo amo mi país, pero vemos la cosa y pues hay que orar mucho. Grandes avances tecnológicos, que por un lado puede ser bueno, pero también nos da un poco de miedo de lo que se podría servir para el surgimiento del anticristo, el gran hermano, todo el mismo sistema monetario, el solo gobierno, todo esto, comprar sin nada con el chip impuesto, el 6, bueno, etcétera, etcétera. Creo que también veo que otro señal que podría ser es la existencia y la perseverancia del país de Israel. Yo no sé exactamente qué rol tiene, pero yo personalmente no creo que fuera accidente que Israel nació de nuevo como país en el año 1948. Y a pesar de estar rodeado por enemigos, estados, que su deseo es de aniquilarles e empujarles al mar, pues no solamente están sobreviviendo, sino prosperando y cada vez más fuerte, más creciente. No creo que es por error. Creo que hay algo así, otro señal. Como creyentes, no debemos tener miedo por esas cosas. Sabemos las escrituras nos dicen que vendrá y vendrá cosas peores de lo que vemos ahora. Tenemos que ser como el tribu de Isaacar, que dice que entendieron los tiempos en que vivía Israel y sabían, entendieron los tiempos en que vivían y sabían lo que tenía que hacer Israel. Y así lo mismo con nosotros, entender los tiempos y entender y saber lo que nosotros, la iglesia, lo que tenemos que hacer. Yo sí creo que Dios está preparando al mundo para el regreso de Jesús. Y termino con ese artículo para recordarnos de cómo vino la primera vez y cómo vendrá la próxima vez. El Señor Jesucristo, a quien exaltamos en la Navidad, no solo es una criatura en el pesebre, no es un carácter en esa historia de los niños, es mucho más. Cuando vino la primera vez, vino disfrazado de forma de un niño. La próxima vez que viene, vendrá sin disfraz y se manifestará contundentemente e inmediatamente a todo el mundo para que se den cuenta de su identidad verdadera. Cuando vino la primera vez, una estrella marcó su llegada. La próxima vez que vendrá, los cielos enteros
se enrollarán como un pergamino y todas las estrellas se caerán del cielo y él mismo lo iluminará. Cuando vino Jesús la primera vez, los magos y pastores le trajeron regalos. La próxima vez que viene será él que trae regalos, las recompensas para su pueblo. Cuando vino la primera vez no había lugar para él, pero la próxima vez que viene el mundo entero no podrá contener su gloria. Cuando vino la primera vez solo unos cuantos asistieron a su llegada, unos pastores humildes y más tarde los magos. Pero la próxima vez que viene cada ojo le verá. Cuando vino la primera vez, vino como bebé nacido en un establo de animales. Donde se esperarían ángeles, había solamente moscas. Donde se esperaban grandes hombres de política, había solamente pocos animales del campo. Y con apenas un rizo de inmundicia, Dios se metió en el lago de la humanidad, sin protocolo, sin pretensión. Pero en breve vendrá como rey, soberano y señor, no montado encima de un burro, sino un caballo blanco seguido por los ejércitos celestiales. También en caballos blancos. Sus ojos serán como llama de fuego y habrá en su cabeza muchas diademas. Estará vestido de ropa teñida en sangre, de su boca saldrá en una espada aguda para herir con ella las naciones. Él las regirá como vara de hierro y pisará el lagar de vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie sabe cuándo Jesús vendrá, pero será de nuevo en la plenitud del tiempo, en el tiempo que Dios tiene planeado. Y nos toca a nosotros para estar preparados, para avisar a todos que podamos, para que estén listos, preparados para recibir al Rey. Vamos a orar. Señor, cuando estudiamos la historia, vemos cómo obraste, vemos cómo preparaste el mundo en tantas diferentes maneras para que Jesús vendría en el momento exacto, oportuno. Que por medio de esas circunstancias de que el Evangelio se arraigó y se extendió, y hoy en día vemos como millones te siguen por todo el mundo. Ayúdanos a entender los tiempos que vivimos, que creemos que estás preparando el mundo de la misma manera para la segunda venida. Y ayúdanos a entender esos tiempos y saber lo que tenemos que hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.